¿Sí? Pues no, noto yo aquí el efecto de... Pero se oye, ¿no? Sí, mejor. Yo creo, ¿verdad? No, es que si no el hecho de estar así... Bueno, él ya lo ha dicho casi todo, poco queda que contar. Me llamo Chelo Santa Bárbara y bueno, me pasa como a Teresa, yo escribo desde niña. Pero mi razón no era porque estuviera influenciada por mis profesores o porque me encantase la literatura o la poesía, ¿no? Era más bien, yo ya tengo unos añitos y antes no había psicólogos ni nada que te ayudase a superar ciertas cuestiones, y entonces digamos que yo inconscientemente mis problemas los encauzaba a través de la poesía. Yo digo que escribir poesía, para decirlo en 3 frases, es gritar sin que te oigan, llorar sin que te vean y amar sin que lo sepan. Para mí la poesía, por supuesto, tiene que ser verdad. No escribo porque me apetezca escribir o porque quiera escribir un poema, sino simplemente porque tengo una emoción, algo que contar. Empecé muy pequeña, pues a los 12 años, algo así. Y es, como digo, por circunstancias de la vida. Una forma de terapia inconsciente. Luego me presenté a concursos, porque claro, es como comentábamos antes, tú das tus escritos a tu familia, a tus amigos, y todo el mundo te dice que qué bien. Entonces yo quería un poco comprobar si realmente lo que escribía era interesante, si llegaba, si seguir haciéndolo o dedicarme a otra cosa. Porque aunque era por necesidad, pero me gustaba escribir. Y obviamente los que escribimos nos gusta que guste lo que escribimos y que nos lean. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, me presenté a algún concurso, bueno, lo suficiente para animarme a seguir escribiendo, y luego pues empecé a publicar. La cuestión de publicar es que no tiene ningún mérito. Hoy en día, ningún mérito, porque a no ser que te publiquen, la mayoría que nos autopublicamos, es cuestión de tener dinero para pagar esa edición, que luego ya, pues si tienes suerte, sacas los beneficios para pagar eso que has soltado tú primero, claro. Pero no tiene ningún mérito. Hoy en día publicamos todos. Y hay muchísimo en el mercado. Y hay muchísimo poeta. Bueno, poeta entre comillas. Yo no me considero poeta, no me considero escritora, lo hacemos, si gusta, y tienes el reconocimiento de 2 personas, ya vas bien, que es bueno. He escrito 2 poemarios, un cuento infantil que se titula El gato Márquez, que también es... He tocado todos los palitos, que también es en rima, y hicimos un CD, un amigo y yo, un CD de música y poesía. Él tocaba la guitarra y yo recitaba. Con otro amigo publiqué un poemario que se titula Entre nosotros, que es de poesía. Y es como intercambiarnos conversaciones a través de la poesía. Y luego un libro de poemas, que no era un poemario, porque eran como poemas sueltos, un popurrí, como un jardín. Y el último que publiqué fue un libro un poemario que se titula Lluvia desde dentro, y ese salió en el momento de la pandemia. Ahí había mucho que decir. La poesía no es más que una forma de expresión donde evocamos emociones y sentimientos, cada cual a su forma. Hay verso libre. Para mí la poesía clásica, digamos, es como más encorsetada, como más con una estructura, y el verso, pero es que también hay que tener cuidado con el verso libre, porque escribir un sentimiento no es hacer una poesía. Tiene que tener su forma, también su ritmo, su cadencia.
lo más característico es eso, la música que tiene la poesía. Y es muy importante, por supuesto, que transmita. Si escribes algo que a ti te emociona o te conmueve o cualquier cosa, pero no transmites, pues mal vamos. La intimista o poesía universal, a mí me gusta más la intimista y a ser posible con un tono filosófico. Lo suyo es que te haga reflexionar, que te lleve, que te zarandee, dicho así más vulgar. Se aplica muchísimo la ambigüedad en el lenguaje y el simbolismo para crear situaciones, y por eso precisamente tiene muchas lecturas. Un poema para cada persona dice una cosa, el mismo poema. No todo el mundo vemos lo mismo en el poema. Se apuesta muchísimo por la belleza estética, aunque muchos apostamos más por la claridad. Yo, por ejemplo, prefiero la claridad. Y bueno, más o menos termino diciendo que poetas actuales, por ejemplo, dos que me gustan muchísimo, José Cereijo y Carmelo Iribarren, que se le conoceréis la mayoría. Y luego, pues de los clásicos, pues para qué voy a nombrar, pues hay muchísimos: José Hierro, Cernuda, Salinas, todos. Como decía antes con un compañero, tampoco tengo un predilecto, un poeta que me guste más que otro. Gloria Fuertes me gusta mucho, sí, por ejemplo, pero lo que me gusta son poemas de tal, poemas de cual. Es que un libro entero, es que de un libro entero de poemas, ¿cuántos poemas son realmente destacables? Pues bueno, pues igual 2. Entonces, bueno, pues no tengo ninguna preferencia así por nadie. Y ahora pues tenía 2 poemas, porque mi problema en muchas ocasiones es elegir qué leer. Y tengo 2, uno como muy desenfadado y otro como más profundo. ¿Qué leemos? ¿Qué preferís? ¿Preferís algo? Vosotras, que sois jóvenes. Es que los dos... No, a ver, voy a leer primero el desenfadado, que es más cortito, y sí. Es que el otro ya es más filosófico, el otro. Este se titula Desde lo más profundo. Dice: he escrito por placer. Te he provocado en silencio. He disparado signos de admiración como flechas de Cupido. He colocado acrósticos con lucecitas. He jugado con el verbo y lo hemos hecho en silencio. Te he llamado gilipollas, reteniendo la P entre los labios para que explote en tu cara. He reído, he llorado, he matado, he muerto y he vuelto para odiarte, porque aún no sé qué no entiendes del poema o en qué verso te has perdido. He de decir que me he perdido yo en un verso, que lo he leído mal, pero bueno, no sé si se ha notado mucho. No se ha notado. No, pues ya está. ¿Leo otro o pasamos? No, Léelo. Lela. Este se titula Pensamientos. Cuando, en mitad de un todo, empiezo a abstraerme de forma repentina, me quedo aislada y sola. Sucede como un apagón por sobrecarga y una sacudida me aparta del resto. El recinto se expande grandioso. Las sombras de los cuerpos se mezclan, se desvanecen, se descomponen las formas y queda un barullo de carne y ruido que me alcanza y penetra hasta el centro mismo de mi extraña existencia.
como una ráfaga de viento que todo lo altera bruscamente. Los veo hablar y reír sin que se den cuenta a través del vidrio nebuloso que me separa y margina de una supuesta realidad a la que no pertenezco. Parecen ratas de prueba al otro lado y yo en este, prisionera de un pensamiento lúcido que cabilo inmaduro en la retórica de un acuciante silencio. Y todo para el dolor y el miedo de una soledad insostenible, para el exilio, la afrenta, la traición, para que haya hospitales, corazones sajados y heridos de cementerio, para robarte la luz y el resuello en un instante y llenarte de insectos la miel de los labios. Qué absurdo todo, porque todo es apariencia sin sentido, una estúpida mentira sin esperanza, por un camino abstracto de arenas movedizas que nos conduce a la nada que fuimos. Gracias.